Saludos muy cordiales, soy Ronald Bracho y este es su programa Café y Converso. Hoy tenemos un programa muy especial. Hoy contamos con la visita de un niño de 10 años, su nombre es Ronald David Bracho, que iniciará con nosotros un programa mensual sobre literatura infantil. Hoy estaremos conversando sobre lo que es su experiencia en la lectura de cuentos y de novelas infantiles, su análisis sobre ellas y todo lo que representa ese mundo literario para la niñez y para el proceso de enriquecimiento personal, espiritual de cada uno de ellos. Sus recomendaciones a todos los niños, sus recomendaciones a todos aquellos que les guste. Hay muchos adultos que también nos gusta mucho la literatura infantil y todo el mensaje que ella transmite. Entonces, conversaremos hoy sobre literatura infantil. Hay un libro que él especialmente nos va a conversar y, bueno, compartirá con nosotros lo que aprendió de él y lo que quiere que todos nosotros aprendamos del mismo. Así que muy agradecidos. En breve comenzamos. Saludos. Hoy estamos una visita súper especial. Ronald David Bracho, niño de 10 años y ya amante de la lectura. Hoy comparte con nosotros sus impresiones sobre un libro que le ha gustado sobremanera y que, bueno, nos viene a enseñar todo lo que ha aprendido de él. Estamos muy agradecidos, Ronald David, por estar con nosotros, sobre todo por iniciar junto con toda nuestra audiencia un programa mensual sobre literatura infantil y ese análisis que tú nos puedes dar desde tu visión, un análisis sobre lo bello y también sobre la moraleja, sobre lo que esos cuentos y esas novelas también les transmiten a todos los niños. Pero como les decía, ¿no?, al comienzo, la literatura infantil no solo gusta a los niños, porque también conocemos de jóvenes y adultos que son muy amantes de esa literatura infantil. Yo puedo considerarme también muy amante de la literatura infantil, porque ella tiene una belleza y una simpleza y una idea genial que transmite en todos sus mensajes. Entonces, Ronald David, estamos muy agradecidos por contar contigo en este programa Café y Converso y gracias por aceptar la invitación de iniciar un programa mensual sobre literatura infantil. Saludos. Saludos a todos los que están escuchando este programa. Yo soy el que está agradecido de poder participar en este programa Café y Converso y que me puedan dar mi propio programa de mensual. El cuento La escapada de Ralph, ¿de qué trata específicamente? Sobre que Ralph, que es un ratón amante de las motos, decide escaparse por lo ya antes dicho y conoce a un niño llamado Garf. Sí, ¿qué más? Y Garf lo atrapa en un cazamariposas, como una red de mariposas. Y al final termina siendo su mascota. Al final Ralph termina haciendo un trato con él para poder regresar a su casa. El Hotel Costa de la Montaña. Ah, pero Ralph se escapa ¿hacia dónde? Hacia un campamento llamado Vista Alegre. Ah, ok. Y obviamente un campamento de niños, ¿no? Obviamente. Claro. Entonces, en ese campamento conoce ¿a quién? A Garf. ¿Quién es Garf? Garf es un chico reservado y solitario, tranquilo y que cuida bien a Ralph.
Solamente que que no aparece tanto y no se ha sabido tanto de él en el libro. O sea que se sabe la presencia de Garf en el texto, ¿no? Pero que tiene poca participación. ¿Por qué crees tú que tenga poca participación? O sea, ¿por qué la autora lo mencionó, pero no habló mucho de él? Bueno, lo que yo creo es que le quieren dar más participación al personaje de Ralph y a su compañero Chon. ¿Y Chon? ¿Quién es Chon? Bueno, es una excelente pregunta. Chon es un hámster pretencioso, solitario y que odia con letras mayúsculas las croquetas de alfalfa. Las separa de sus demás croquetas. Las odia, ¿sabes? Me imagino que no debe nada de gustarle. Nada. Literalmente prefiere morirse de hambre que comer una bolita de alfalfa. Ah, ok. Ajá, y en ese cuento de la escapada de Ralph, me imagino que por ser una escapada hay mucha acción, mucha aventura. Ajá. Todo el primer y parte del segundo capítulo tratan de cómo Ralph se escapa del Hotel Costa de la Montaña hacia el campamento Vista Alegre, lo cual se ha enredado en muchas situaciones, como por ejemplo quedarse atrapado en un arbusto y hasta perdió su moto. Válgame Dios. Y después, ¿cómo anduvo? ¿A pie? No sé. ¿Caminando? ¿Sus patas? Sí, exacto. Perdió su moto casi al llegar al hotel. Y cuando lo encerraron, Ralph solamente quería ver si se le traían la moto. Al final encuentra a Garf. Ajá. Y creo que hay otros elementos más en la historia. Porque Ralph también se aboca a investigar la pérdida de un reloj. ¿A quién se le perdió ese reloj? Bueno, el reloj. Sí, hay un reloj en la historia. Yo sé solamente que no recuerdo mucho el nombre de la niña que se le perdió. Pero lo que sé es quién es el ladrón. Ajá. Es un gato. Es un gato malandro. Ajá, un gato llamado Caxo. Que es un gato que siempre quiere atrapar a ratones que pasan por ahí para enseñarle a sus hijos cómo cazar ratones. Ay, Dios mío, parece una historia tradicional de esa, ¿no? O bueno, por los años que tiene la historia, el libro de publicación, creo que más bien algunas comiquitas se copiaron de ellos. Ajá. 3 gatos. En la historia aparecen 3 gatos. Los hijos de Caxo. Pero hay una gata más, que tampoco me acuerdo cómo se llama. Yo creo que ni siquiera mencionaron su nombre. Bueno. Entonces tenemos gatos involucrados en la pérdida del reloj. Entonces, Ralph, ¿qué se aboca a hacer? ¿Qué piensa hacer Ralph de todo eso? Bueno, al final Ralph no quería involucrarse en eso. Nada más le importaba recuperar su moto y poder ir de vuelta a su hogar, que como dice la sinopsis, lo empezó a añorar. Entonces tenemos a un ratón que quiso escapar de su casa porque, bueno, ya estaba cansado de que la gente, de que sus otros ratones familiares le dijeran qué hacer, ¿verdad? Entonces ahora, en vista de que se escapa y le empiezan a suceder un montón de cosas, cosas que me imagino él nunca pensó que le iban a pasar. Nunca pensó. Y sus familiares, entre ellos existe su tío Lester. Todavía no se menciona al padre de Ralph. Y también tiene bastantes primos, al cual el tío Lester les obligó a montarlos en la moto. Imagínate tú. Entonces, Ralph escapa de su casa, un poco una actitud rebelde, ¿eh? Pero empieza a añorar su casa. ¿Ve? Lo que significa añorar, pues, a extrañarla. Exacto.
Eso es como una evolución, porque al principio cuando empezó a meterse en problemas, aún así no empezó a llorar su casa. Más bien le disfrutaba toda la acción que tenía. Aunque se encontró los gatos, todavía no pensó en devolverse a su casa. Simplemente que se deshaciera de los gatos. No fue hasta que Garf, que es la abreviatura de Garfield, que así se llama el niño, lo atrapa con una red de mariposas, y lo mete en la jaula. Al final, pero tampoco es que de repente empieza a llorar su hogar tampoco, sino que lo empieza a disfrutar por la comida que le dan y por la noria. Que corre en la noria hasta que da más tan rápido que al no correr da la vuelta entera en la noria. Pero después de conocer a Chum y estar solo por el caso del reloj, es que empieza a añorar su hogar. Y eso es una enseñanza, ¿no? Es una enseñanza que nos transmite la autora Beverly. Ella nos muestra a través de Ralph la importancia de conservar la unión familiar, la importancia de siempre pensar en una familia unida. ¿Qué piensas tú? Y esa enseñanza está muy bien, pero también hay una enseñanza sobre valorar tu vida y por ninguna circunstancia alejarse de su familia. Excelente, excelente. ¿Qué le recomiendas entonces, para ir finalizando, qué le recomiendas entonces a los niños, jóvenes o adultos que les gusta la literatura infantil y específicamente este libro? Bueno, lo que yo le recomendaría simplemente es algo variado, ya que si son para los adultos, si los adultos son así como unos críticos de la lectura, entonces no sería muy buen libro para ellos. ¿Por qué no? Porque siempre la trama es algo cliché. O sea, de que siempre el adolescente se quiere escapar de su familia por siempre lo mismo, ¿ves? Las órdenes que le dan. Y al final, después de todos unos desastres, empieza a añorar su hogar. Pero si son simplemente lectores que disfrutan de obras como estas, estaría muy bien. Además de que no usen cliché de forma descarada. Aunque sí me quejaría un poquito de Ralph y de Chum. Y un poco de Garf. ¿Cuál sería tu crítica? Bueno, a Ralph lo considero un simple ratón amante de la velocidad y las motos. Aunque es el personaje que más aparece en el libro, la personalidad no lo tiene muy desarrollado, ¿eh? Simplemente Ralph es un ratón amante del extremo y las motocicletas desde que un niño le regaló una moto de juguete. Simplemente no se conoce mucho más de él. Solamente eso. Y que él siempre ha desesperado a sus primos. Ajá, o sea, una gran crítica entonces es que el autor debió haber desarrollado más la personalidad de ese ratón, ¿no? Saber quién es, qué piensa, qué hacía, más o menos, ¿no? Ajá. Aunque yo creo que es por la adaptación a 2012, ya que este es como un remake del de 1970. Y el de Chum también me creo, aunque sea el segundo personaje que más aparece en el libro, ¿ves? Yo creo que el tercero. Simplemente tampoco es que se sepa mucho de él, ¿ves? Es solamente un hámster pretencioso y solitario que odia las croquetas de alfalfa. La única parte de personalidad que podemos saber es la de las croquetas de alfalfa. Ya que en realidad también es como si fuera Garf y la personalidad de Garf y la de Ralph. Ya que además de ser pretenciosos también son muy solitarios. Sí, porque por ejemplo uno preguntaría, pero ¿por qué cree que es pretencioso? Pues, ¿qué hace que uno pueda decir, oye, verdaderamente este hámster
es pretencioso? ¿Hace algo pretencioso en la historia, en la trama? Simplemente trata a Ralph como un ratón raro. Ok. Simplemente le dijo que, como no sabía su especie, le dijo que si era un pariente de un ratón, de una ardilla de tierra. Y se ofendió bastante. Y después lo único que hace es tirar las croquetas de alfalfa. Ok, ve. Y entonces eso es un punto muy importante de ver cuando hacemos lectura de texto, ¿no? De alguna forma u otra. Cuando hacemos lectura de texto, nos damos cuenta cómo tenemos que de alguna forma ver a los personajes, analizarlos y al desarrollarlos, darnos cuenta si realmente lo estamos desarrollando correctamente. Pero si es bueno esa visión que tú le estás dando, Ronald David, de este cuento de la escapada de Ralph, porque leemos y no nos damos cuenta, no nos percatamos de lo que estamos leyendo, de hacerle las críticas constructivas, también las críticas que nos permitan definir realmente cuál es el personaje. Oye, un ratón que no dice nada de sus padres. Entonces, oye, pero añora a su familia. ¿Qué familia añora? A sus primos nada más, y a su tío. O sea, no vive con su papá y su mamá. Bueno, sí tiene a su mamá, que no la mencioné porque la mitad de los personajes, al ser demasiado, aparecer muy poco, ser de relleno, no me acuerdo su nombre. Tiene a su mamá y a su tío Leslie, lo que digo que no tiene a su padre. Y otra visión de Chom, que no le podía decir, es que simplemente Chom muerde la mano que lo alimenta. Y siempre se hace retos con tan solo de tener unos girasoles, creo que es así, papi. No me acuerdo cómo era esa comida, pero simplemente no quería que la metieran junto con las bolitas de alfalfa. O sea, hacer un espectáculo que le podía romper la mejilla solamente por no tener las croquetas de alfalfa. Qué broma. Dios mío. Y lo que más hace ver a ese personaje es que, bueno, que no es pretencioso como tal, no es tan pretencioso, pero sí algo creído. Ok. Entonces, un mensaje final, cuéntanos. Bueno, antes de decir un mensaje final, hablar sobre Chom, también creo sí que hay toda una historia sobre él. Que antes vivía en una tienda de mascotas y que al final lo compraron en una feria y que al final terminó a manos de una niña. Y su vida ha sido simplemente difícil en su punto de vista, aunque simplemente sea por las croquetas de alfalfa. En realidad, aunque la historia cuenta el pasado de Chom, no nos muestra mucho por qué es así de pretencioso. No muestra nada. Y así son todos nada más. He conocido los 5 personajes principales. Que sean los que más aparecen. Pero ninguno le he visto algo más allá de la personalidad que ya tengo clara. Bueno, tenemos primero a Ralph, que es el amante de lo extremo. Tenemos a Garfield, que es solitario. Tenemos a Caso, que simplemente que es el personaje un poquitico más desarrollado, sobre que no atrapa al ratón simplemente porque odia a los ratones, sino que quiere enseñar a sus hijos cómo ser unos verdaderos cazadores de ratones. También está Chom, que es pretencioso, y el único personaje que no mencioné es la tía Gil. Ok, ¿y a qué se refiere con la tía Gil? Bueno, es la consejera del campamento Vista Alegre. Es bondadosa y alegre, pero también algo estricta cuando se sale todo de control. Me imagino la capacidad de controlar todo un campamento de niños. Ese es terrible. ¿Tu mensaje final? Bueno, lo que yo quiero dar a entender en el final es que la escapada de Ralph es un cuento
bueno, tampoco es tan bueno. Aunque sea para niños de mi edad para arriba, no está muy bien desarrollado. Y eso que hasta tiene ilustraciones muy realistas. Al final de todo no parece como un libro para gente un poco más grande. Porque simplemente es una historia ya vista y personajes con nulo desarrollo, que son los 5 personajes principales. Los demás son muy secundarios, no aparecen casi y son de relleno que hasta me estoy olvidando de sus nombres. Al final es un buen libro para niños de entre 7 a 12 años, que se debería hacer. Su calificación es desde 7 años. Y para algunos adultos amantes de la literatura infantil, pero si se basan de gustarle y amarle, está bien, es muy bueno para ellos. Pero si se basan de criticarlo y poder ver todo a fondo, sus personajes, historia y todo lo demás, simplemente lo único que deben encontrar bueno son las ilustraciones. Bueno, aquí se despide Ronald David Bracho y hasta el próximo programa Café y Converso. Bueno, muchas gracias Ronald David por este buen programa. Es nuestro inicio en la literatura infantil y tus recomendaciones que fueron muy buenas a la hora de leernos un libro. Hay que ser bien críticos en lo que estamos leyendo y ponernos en la tarea de reflexionar nuestras lecturas. La reflexión es importante. Así que muchas gracias a todos por habernos escuchado. Vamos a seguir en nuestras programaciones de literatura infantil todos los meses. El próximo mes tendremos un nuevo número, una nueva publicación sobre un nuevo texto que seguramente Ronald David nos estará conversando sobre el mismo. Muchas gracias. Muchas gracias a todos ustedes por compartir con nosotros. Hagan sus comentarios y sus sugerencias a través de nuestro correo cafeyconverso@gmail.com y visite también nuestra página web www.ronaldbracho.blogspot.com, donde tendremos una sección dedicada al tema de la literatura infantil y sesiones dedicadas a otros temas que también lo hemos venido trabajando y trabajaremos en nuestro podcast Café y Converso. Así que bueno, muchas gracias a todos por su atención. Disfruten de los siguientes programas que se estarán publicando y bueno, soy su compañero y amigo Ronald Bracho. Saludos para todos.